Gracias a la iniciativa del periodista y trabajador cultural Mario García Ciani se promulgó en el 2011 la ley del tereré. La pregunta es por qué se celebra el último sábado de febrero. Y se celebra el último sábado de febrero porque Mario García Ciani él trabajaba acá en Asunción en un medio periodístico. Él era periodista, lastimosamente falleció, una persona que falleció muy joven. Mario García Ciani era parte del equipo del diario, el diario Noticias, Noticias el diario. Y llegó un momento en que él decidió ir más allá de Asunción y se fue a radicar en la frontera, en Alto Paraná, en una ciudad que probablemente ustedes conocen, se llama Itaquirí. Itaquirí está al norte de Ciudad del Este, yendo por la supercarretera que va a Salto del Guairá. Y allí, entrando de un camino internacional, unos 30 kilómetros de la ruta hacia la izquierda, está la antigua ciudad, la primera ciudad del Alto Paraná, que es Itaquirí. Bueno, y Mario García Ciani fue allí a trabajar como director de cultura. Y estando allí, a él se le ocurrió la genial idea de organizar algo que hasta ese momento nadie había hecho. Y él organizó, y ahora, este año, precisamente esta semana, a partir de hoy que es jueves, mañana, viernes y el sábado, lo que se llama el Festival Nacional del Tereré. Y como ese festival siempre se hacía 3 días, se hace 3 días, ahora se está haciendo, hoy empieza, hasta ahora la gente estará en pleno festival del tereré en Itaquirí. Entonces jueves, viernes y terminaba sábado. Entonces por eso es que se puso el último sábado de febrero, no se puso una fecha, porque esa fecha pueden ir cambiando, ahora cada 25, el año que viene puede que cargue 26, el sábado, el siguiente puede ser el 27, pero siempre sábado, el último sábado de febrero, porque ese último sábado también llegaba a su fin el Festival de Tereré en Itaquirí. Y esta es la ley es del año 2011. Este dato es importante que tengamos presente, que no es solamente la resolución de la DINAPI, de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, la que hoy en día protege al tereré, sino que el tereré tiene su propia ley en Paraguay, su propia ley, es una ley exclusiva para el tereré. Y que también acá tenemos que reconocer al diputado Dionisio Ortega,